Bien, hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Para nosotros es una bendición, es un placer compartir este tiempo con ustedes. Vine también trayéndole la cuenta a la iglesia de lo que se comieron los hermanos, porque cubrimos un monto nomás con el costo del congreso y los hermanos han excedido la cantidad de comida. Así que Fede, no sé con quién lo podemos arreglar a ese. El señor Jehová Jireh, Bueno, no, para nosotros es un gusto poder recibirlos. Amamos el trabajo con personas. Disfrutamos mucho de trabajar y de ver el obrar de Dios, no solamente en nuestra vida, sino también lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Y eso es doblemente de bendición. Les pido perdón a los hermanos que están seguramente viendo acá, sé que me están viendo ahí. Se ve todo oscuro, lo lamento por los hermanos que seguramente le mandamos también saludos a los que nos estén escuchando. Quiero compartirles una historia muy, pero muy conocida. Juan capítulo 6. Venite conmigo, por favor, a la palabra de Dios. Vamos a estar conversando allí un ratito. Juan, capítulo número 6. Dice la palabra de Dios así. Recuerdo otra vez, tengo una versión un poquito más, a mi entender, más sencilla, así que usted sígame, por favor, con la lectura, para que pueda ahí leer junto conmigo. Juan capítulo 6, versículo 1, vamos a leer hasta el número 13. Una historia muy, pero muy, muy conocida. Dice la palabra de Dios así. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Versículo número 5 del capítulo 6 de Juan. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada una de estas personas tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Versículo 10. Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar. Así que se sentaron. El número de los hombres eran de unos 5.000. Versículo 11. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron de los que habían comido. Hay 2 cosas que necesitamos tener en cuenta para entender y ampliar un poquito más la idea del pasaje tan conocido que acabamos de leer. Hay 2 sucesos importantes que nos van a traer un poquito de luz al pasaje que leímos. En primer lugar, en la mayoría de los evangelios se nos relata, y esto lo vamos a hacer siempre porque como es una historia tan conocida, vamos a sacar algunas aplicaciones de los otros evangelios para enriquecer un poquito más el pasaje, ¿no? Hay 2 acontecimientos muy importantes. Número 1,
se relata de un viaje misionero que los discípulos hicieron por encomendación de Jesús. Jesús tenía un equipo de personas, 12 hombres. Entonces, la Biblia dice que Jesús les pidió que hagan en ese viaje misionero por lo menos 3 cosas: predicar, sanar y echar fuera demonios. Era la primera vez que los discípulos iban a hacer quizás algo solos, y ahí se los mandó de 2 en 2 y salieron a predicar y empezaron a hablar del reino, y era tremendo porque los discípulos estaban contentísimos de experimentar lo que acabamos de decir recién. Por un lado veían el obrar de Dios, el poder de Jesús, pero por otro lado ahora estaban viendo una faceta nueva. Ese mismo poder obraba a través de ellos. Los enfermos se sanaban, los demonios salían y podían predicar la palabra de Dios. Así que ahí estaban los discípulos, súper entusiasmados, súper contentos por ver el obrar de Dios en la vida de ellos. Pero en este contexto también aparece en escena, según el libro de Marcos, un acontecimiento que para los discípulos no fue menor. Juan el Bautista había muerto. Y Juan el Bautista era una persona de mucha referencia y de mucho peso para muchos de los seguidores, de los discípulos de Jesús. De hecho, muchos de los discípulos de Jesús, antes de seguir a Jesús, ¿a quién seguían? A Juan. Entonces, por un lado tenemos el corazón de los discípulos más o menos así. Estaban totalmente entusiasmados por ver el obrar de Dios en sus vidas, pero por otro lado, su corazón realmente estaba posiblemente, según el Evangelio de Marcos, bastante dolido, quebrado por el asesinato de Juan. ¿Cómo te sentirías si un compañero de trabajo con el que estuviste charlando el viernes te enterás mañana que falleció? ¿No sería acaso algo movilizador? Y más de la manera en la que murió Juan, decapitado por un capricho del rey. Así que los discípulos estaban llenos de necesidades, tenían mucho para charlar, tenían muchas ganas de estar con Jesús. Entonces Jesús le dice: muchachos, vengan para acá. Han trabajado mucho, inclusive también se dice que habían hecho tantas cosas que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces Jesús le dice, convoca al equipo y le dice: muchachos, vengan conmigo, vamos a pasar un tiempo juntos de comunión, hay mucho para charlar, hay mucho para compartir, y entre medio de tanta gente es difícil a veces compartir un poco de intimidad. Así que se le ocurre una idea hermosa: van hacia el otro lado con la intención de escapar de la multitud, y van en la barca y ahí están llenos de expectativas. Bueno, ahora sí vamos a descansar un poco. Cuando están llegando al otro lado, ¿qué pasó? Otra vez la multitud. Que habían dado toda la vuelta, y acá tenemos 5.000, sin contar mujeres y niños. O sea que, si yo hago la cuenta por mí mismo, o sea, me cuentan a mí, pero yo traje a 3 más. Así que, más o menos estamos calculando 15.000 personas, 10.000 personas como mínimo. Hermanos, 10.000 personas, llenos de necesidades, llenos de problemas, con expectativas y esperando recibir algo de Jesús. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Prioriza su descanso personal? ¿O se pone a atender la demanda de la gente? Los discípulos rápidamente se pusieron en posición de trabajo y empezaron a hacer lo que vamos a ver ahora. Dice el versículo número 4, en este contexto, que dice: estaba cerca, ¿qué cosa? Lea, por favor, versículo 4 de Juan. Estaba cerca la Pascua. ¿Ustedes saben en qué consistía la fiesta de la Pascua rápidamente? ¿Más o menos? La fiesta de la Pascua era una fiesta judía en donde se conmemoraba
la liberación del pueblo de Israel de manos de ¿quién? De los egipcios. Ahora, es un tanto contradictorio esta fiesta. ¿Sabe por qué? Porque los judíos, en este contexto de la historia, estaban celebrando una fiesta, como la Pascua, haciendo memoria de la liberación, pero todavía no eran del todo libres, porque seguían bajo el yugo de la esclavitud ¿de quiénes? De los romanos. Antes eran los egipcios, pero en este contexto son los romanos. Esto es llamativo porque cambió el enemigo, pero no cambió la condición. Seguían siendo esclavos. Esto quizás se puede comparar más o menos con la sociedad en la cual estamos vos y yo todos los días. Se jacta de vivir en libertad. Se jacta de tener una aparente libertad, pero sin embargo, ¿qué son? Esclavos. Nos jactamos de tener medios de comunicaciones masivos donde la información llega a cualquier lado y te podés contactar con quien se te ocurra en cualquier parte del mundo en un segundo. Pero cada vez estamos más aislados. Cada vez estamos más solos. Nos jactamos de tener grandes avances tecnológicos de medicina y de un montón de cosas, pero necesitamos más pastillas para dormir y más medicación para regular la ansiedad. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Será acaso que el problema es el feminismo? ¿Será acaso que el problema es el machismo? ¿Será acaso que el problema es el patriarcado? La Biblia resuelve el problema de la sociedad de la siguiente manera. El hombre se ha alejado de Dios. El hombre está apartado de Dios. Como sociedad estamos apartados de Dios. Pero esta quizás sea una noche para que alguna persona que nos está escuchando ahora, que está acá sentada entre nosotros, quizás se sienta así. Que ha cambiado de enemigo, pero la condición sigue siendo la misma, esclavo. En esta noche, déjenme decirle, y ya le adelanto algo, por medio de la obra de Jesús, usted puede experimentar liberación en su corazón y perdón de pecados. Y esa culpa que lo atosiga, y esa culpa que lo inquieta, puede desaparecer por el poder de la obra, la cruz, el mensaje del Evangelio. Pero ahí lo tenemos a los judíos. Hay una canción que después la puede escuchar. Se llama, creo que 1000 historias. Tengo tantas historias para contar, dice el autor. Y ahí estaban estas personas. Cada una de ellas con una historia diferente. Versículo 5. Cuando Jesús alzó los ojos, vio que una gran multitud venía hacia él. Hay un pasaje interesante que me gustaría compartir con ustedes. En el libro de Mateo, capítulo 15, versículos 16 y 17. Escuche, yo se lo voy a leer para ir enriqueciendo un poco más este relato. Fíjese lo que le dice Jesús. Estamos hablando del mismo relato, solamente que voy a usar otro evangelio. Dice la Biblia, Mateo capítulo 14, versículo 15 y 16. Cuando anochecía, se acercaron los discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide a la multitud, dijeron los discípulos, para que vayan y compren qué comer. ¿Se acuerdan qué le respondió Jesús? Denme ustedes de comer. En el pasaje que leímos recién de Juan, eso no lo dice. Pero la idea es más o menos así. Empiezan a trabajar los discípulos. ¿Te acordás cómo llegaron? Cansados, con una expectativa de algo, y de golpe los planes se cambian. Qué tremendo que es cuando tenemos una estructura y alguien nos cambia los planes. Con los discípulos y el Señor, más o menos siempre pasaba así. Ahora, aparece ahí, todas estas personas empiezan a trabajar, Jesús empieza a predicar, empieza a sanar, empieza a hacer un montón de cosas, y se empezó a hacer de noche, y empezó a llegar la hora de ¿qué? De la comida. Entonces los discípulos tienen una idea genial. Le dicen, maestro, te vamos a proponer una idea.
Despide a la multitud, despídela. Porque se está haciendo de noche, esta gente tiene hambre, ¿y de dónde vamos a sacar para comer? ¿Se entiende la idea? Ahora, Jesús le dice, denle ustedes de comer. ¿No le llama la atención eso? Claro. Escuche esto. No es responsabilidad de otros hacer lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. ¿Escuchó? No es responsabilidad de otros hacer lo que Dios me está pidiendo a mí. Lo que Dios le está pidiendo a usted. A veces estamos más preocupados por sacarnos el problema de encima en lugar de ayudar a las personas y de hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Hermanos, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas? ¿A qué Dios te ha llamado? ¿Qué fue aquello que Dios te dijo que hicieras y que por alguna razón estás evitando quizás la responsabilidad de asumir el rol que te corresponde? Hermanos, qué tremendo que es cuando queremos sacarnos el problema de encima y no asumir el rol que tenemos que asumir. Qué triste que es cuando algún jovencito golpea la puerta de tu casa y vos le abrís la puerta y lo mirás y decís, mira, estoy con los chicos, estoy con los nenes, estoy con mi esposa, vení más tarde, después, otro día, coordinamos para la semana. Y hermanos, yo quiero ser muy claro con esto. No podemos nosotros solos abastecer la necesidad de toda la iglesia. Eso está claro. No podemos cargarnos nosotros la responsabilidad de todos, porque eso sería una locura. De hecho, Moisés fue reprendido por eso. ¿Se acuerdan? Vas a desfallecer vos, Moisés, y todo lo que está con vos. Encima el suegro lo retó. Ahora, no es esa la idea. Pero ¿sabe lo que pasa, hermanos? A veces nosotros, por querer cuidar la familia, por querer cuidar el auto, por querer cuidar lo que el Señor nos ha dado, no nos queremos meter en lío. Hermano querido, Dios nos ha salvado, Dios nos ha dado la gracia de ser sus hijos para que cumplamos nuestro rol, para que cumplamos nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ser luz, dar amor, estar lleno de gracia. Y no podemos utilizar lo que es una bendición para nosotros como una excusa para no servir al Dios. ¿Usted se acuerda cuando Israel sale de Egipto? ¿Qué hizo después? Un becerro, ¿se acuerdan de esa historia? ¿De dónde sacaron el oro? Del botín que las mujeres egipcias le habían dado a los judíos. Váyanse, le dijeron. Y empezaron a sacárselo. Saquemos nuestra gente de acá porque los que quedamos vivos nos vamos a terminar muriendo. Ahora, ese era el botín de guerra. Y lo que originalmente era una bendición, años más tarde, no, momentos después, terminó siendo de tropiezo, porque ese mismo oro que era el botín de guerra, hicieron un becerro. Nada que ver. Adolescentes, jóvenes que oran por un trabajo, y oran por un trabajo, y oran por un trabajo. Consiguen el trabajo, desaparecieron. Hermanos que oran por su matrimonio, oran por su matrimonio. El Señor interviene con poder. Desaparecieron. Señor, saname. Señor, y yo sé que el Señor hace milagros, y gloria a Dios por eso. Pero hermanos, no pongamos como excusa para no cumplir nuestra responsabilidad lo que el Señor nos ha dado para nosotros. Tenés que hacer algo. Fuiste llamado a hacer algo.
cumple tu responsabilidad. El pastor de Timoteo le decía a él, cumple tu responsabilidad, cumple tu ministerio. Y ¿sabes? El Señor nos llama a hacer lo que tenemos que hacer, no más. Es genial, porque no es que nos da una carga que no podamos llevar. Hacé lo que tenés que hacer, nada más. Y vas a ver cómo el Señor nos va a bendecir y nos va a ayudar y nos va a dar la fuerza y nos va a dar los recursos para cumplir nuestra responsabilidad. Hermanos, cuidado con esto, por favor, de no estar cumpliendo nuestra responsabilidad y hacer como los discípulos, querer sacarnos el problema de encima. ¿Seguimos un poquito más? Versículo 5 de Juan. Cuando Jesús alzó los ojos, vio que una gran multitud venía hacia él y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan, Felipe, para que coman todos estos? Y escuchá la respuesta. Esta es la parte un poco chistosa de la historia. ¿Sabes por qué? Porque Felipe tiene una particularidad. Felipe es un calculador. ¿Viste esas personas que tienen todo ordenadito? Era la especie del contador, por así decir, del grupo. No porque manejara dinero, sino porque era un calculador preciso. Imagínate la cuenta que hizo. 200 denarios, es decir, más de medio año de trabajo, no bastarían para que cada una de estas personas comiera un poco de pan. Tenía todos los números en la cabeza, Felipe. Pero, ¿vos te imaginás a Felipe hablando de números con Jesús? ¿No es una locura? Yo me imagino a Jesús ahí escuchando el razonamiento de Felipe y diciendo, ¿qué me querés decir, Felipe? Yo hago lo que quiero, Felipe, no necesito estos panes y estos 2 peces. Si quiero hago así y comemos asado. Hermanos, segunda lección. Escuche, por favor. No podemos ejercitar la fe, o es difícil ejercitar la fe, mejor dicho, cuando evaluamos todo, absolutamente todo, de acuerdo a nuestros recursos. No se puede. Dios nos ha llamado a ser hombres y mujeres de fe, pero no podemos evaluar todas las cosas de acuerdo a nuestros recursos. Te parás en un barrio, querés evangelizar, querés darle alguna leche a los chicos, lo que quieras hacer, necesitas fe. Necesitas mucho más que leche y que vasos para poner la leche. Necesitas mucho más que unas facturas. Necesitas mucho más, hermano querido, que los recursos económicos. Y te digo más, el Señor tranquilamente no puede usar tus recursos. Porque la lección de este pasaje, la gran lección de este pasaje, es que nuestro Dios es autosuficiente, nos usa de gracia. Los recursos son de Él, el poder es de Él, las glorias de Él. ¿Y nosotros qué somos? Simples instrumentos, no más. Felipe, era el calculador. A veces somos tan controladores que colocamos nuestra esperanza para hacer la obra en el dinero que tenemos, en los recursos que tenemos, en el título que tenemos, en el trabajo que tenemos, pero nos olvidamos de que el Dios de la Biblia puede hacer todo lo que Él quiere, aun cuando hay carencia de todo lo anterior. Un ejemplo de esto fue George Mueller. ¿Se acuerda de él? Yo les invito a los que son papás que por favor, si sus hijos miran pantallas, entre ahí a YouTube, ponga antorchas y ponga historia, biografía de George Mueller. Después el Fede que sabe inglés le va a enseñar cómo se escribe. Yo lo escribí mal. Este fue un hombre tremendo. Vivió allá en el año 1800. Su biografía dice que alimentó a más de 10.000 niños huérfanos.
Construyó 5 o 6 orfanatos. Construyó más de 117 colegios. Esta persona, escuche esto, hermano, no tenía un sueldo, nunca solicitó un crédito, nunca asumió deudas, vivía de la fe. Su recurso preciado era la oración. Él pedía y Dios le contestaba. En una oportunidad, y quizás la historia que más sobresale de George Mueller, en un orfanato que él estaba, no había alimentos. Y George Mueller posicionó a todos los niños como de costumbre y empezaron a orar por alimentos que no había. Terminaron de orar. Golpean la puerta. Quiero hacer efectos especiales, pero no me ayuda el micrófono. Golpean la puerta. Apareció un panadero. Y le dijo, don Jorge, Jorgito, te traje unos pan para los chicos. Muchas gracias. No terminó posiblemente don Jorge de sorprenderse y volvieron a tocar la puerta otra vez. En esta oportunidad era un lechero que ocasionalmente pasaba por el lugar ahí por la puerta y justo ahí enfrente se le rompió la rueda de su carro. Entonces, para no desperdiciar la leche, dijo, tengo una idea, se la vamos a dar a los pibes del orfanato. ¿Casualidad? ¿O poder de Dios? Hermanos, no somos nosotros. No somos nosotros. Escuche esto. No es bueno poner todo mi enfoque en lo que tengo, en nuestros recursos, en nuestro dinero. No es bueno poner la fe en eso. Pero tampoco es bueno poner nuestro enfoque y nuestra confianza en todo lo que nos falta. No porque yo no predico como aquel, no porque yo no toco como aquel, no porque mi familia no es, no porque yo no... Tranquilo. No se trata de lo que tenemos ni lo que nos hace falta. Se trata del poder de Dios. Así que, hermanos, solo necesitamos a Jesús. Solo necesitamos a Él. Necesito avanzar. Versículo 8. Uno de los discípulos, ¿cómo se llamaba ahora? ¿Están ahí conmigo? Andrés. ¿Están cansados? Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos, pero ¿qué es esto para tantos? Aparece en escena otro discípulo más, Andrés. Andrés es genial, porque cada vez que vos ves la vida de Andrés, está siempre llevando personas a Jesús. ¿Conocés a alguien así? El Andrés es el que trae siempre a alguien nuevo, ¿viste? Qué lindo que son esos hermanos. ¿Y quién te invitó? No. ¿Y quién? Otra vez, o sea, posiblemente Andrés no tenía la elocuencia o la euforia o no sobresalía tanto como algunos otros, pero era un hombre que hacía lo que tenía que hacer. De hecho, apenas conoció a Jesús, ¿a quién fue a buscar? A su hermano. Andrés empezó por donde tenemos que empezar, por casa, ¿viste? Nosotros hacemos todo al revés, generalmente empezamos por otros lugares. No, Andrés empezó por donde hay que empezar. Trajo al hermano, empezó por casa. En una oportunidad, hay unos griegos, hay unas personas que querían conocer a Jesús, van con Andrés. Y en esta oportunidad, mientras Felipe filosofaba con números con el Señor y todos, Andrés estaba hablando con un muchacho. Ahora, estuve investigando y haciendo una tesis no hice mucho, sinceramente, pero quiero decirle esto. No encontré nada
acerca de este muchacho. Porque yo quería investigar, digo, claro, seguramente este muchacho habrá sido después el fundador de las 7 iglesias del Apocalipsis. No sé, esperaba algo sobresaliente de este. No encontré nada. Es más, la vida de este muchacho pasa tan desapercibida que ni siquiera en los otros evangelios lo mencionan. Solamente aquí se menciona que hay un muchacho. ¿Qué nos quiere enseñar esto? Amados hermanos, ¿qué importa el muchacho? Si después de todo no se trata de él, no se trata de los panes, no se trata de los peces, se trata de Jesús, que es el que hace milagros, que es el que hace poder, es el que tiene el poder, es el que tiene la autoridad, es el que tiene el control, es el que tiene los recursos. Por eso la persona de Cristo a nosotros los cristianos nos maravilla, nos enamora. Porque no queremos profundizar y profundizar, y la persona de Cristo tiene tanta riqueza, tanta profundidad, tanto contenido, que nos emociona, nos impacta. Hermanos, necesito terminar. ¿Te acordás cómo terminó la historia? Jesús hace recostar a la gente, hace un milagro tremendo. Más de 5.000 hombres comieron con lo que en esa nochecita se juntó gracias a este muchacho. Pero te vuelvo a insistir lo mismo. La gran lección de la alimentación a los 5.000 es esta. No son los recursos, no son nuestras fuerzas, no es nuestro dinero, no es nuestra ofrenda, no somos nosotros. Es el poder de Dios quien está sobre nosotros. Me encanta porque hay grandes hombres de Dios en la Biblia. Uno de ellos fue Moisés. Y todos nos quedamos maravillados con la historia de Moisés, y un hombre tremendo como Moisés. ¿Pero vos te acordás cómo empezó Moisés? Moisés empieza, ¿sabés qué cosa? Con un palo. Dios usó a un hombre con un palo, querido. No usó una mega estrella. Usó un hombre con un palo. ¿Qué impacto puede tener un hombre así? Pero ¿sabes qué? Nunca se trató de Moisés, nunca se trató del palo. Y si ese día Moisés hubiese tenido una pala, estaríamos hablando de la pala de Moisés, no de la vara o del palo que abrió el mar en dos. Un jovencito que, ¿sabes qué cosa? Tenía una gomera contra un gigante tremendo. ¿Y qué va a hacer un jovencito que no tenía experiencia en nada? O sí tenía experiencia matando animales. ¿Qué va a hacer con semejante grandulón, casi más de 3 metros? Con una gomera, y el otro tenía un paladín que le tenía la espada. O sea, es algo totalmente irracional, es algo ilógico. Pero no se trata de David, no se trata de la gomera, tampoco de las piedras, es Dios. Otro hombre, Sansón, ¿te acordás de Sansón? Sansón con la quijada de un asno mata a 1.000 filisteos. La quijada de un burro, o sea, el maxilar, el de abajo, empieza a revolear y mató a 1.000 hombres. ¿Cómo es posible? Porque no se trata tampoco de Sansón. No es la quijada y no era el burro. Era el poder de Dios. Amados hermanos, yo no sé cómo está tu vida, cómo está tu familia, pero yo lo que sí estoy seguro que necesitas tener un encuentro, si no lo tuviste, con este Dios todopoderoso. Que quiere intervenir en tu vida, que quiere intervenir en tu matrimonio, que quiere intervenir en la vida de tus hijos, y que tiene poder suficiente, ¿sabes qué? Para hacer todas las cosas nuevas. Tiene poder suficiente para hacer todas las cosas nuevas. Y vos quizás llegaste esta noche pensando, no tengo muchas más oportunidades, estoy cansada de fracasar siempre en lo mismo, estoy cansado, estoy frustrado,
desesperanzado porque no hay nada más que te motiva, nada más que te mueve. Querido hermano, la gracia de Dios es para pecadores. La gracia de Dios es para vos, la gracia de Dios es para mí. Tenemos un Dios maravilloso, lleno de gracia, lleno de oportunidades, lleno de gloria, lleno de poder, lleno de recursos. Lo único que tenemos que hacer es entender que nunca se trató de nosotros, que nunca fuimos nosotros los protagonistas de la historia. Era el poder de Dios, y es el poder de Dios quien está acá. Por eso, querido hermano, querida visita, si nunca tuviste un encuentro con Jesús, esta es una excelente oportunidad, es una excelente noche. Pero tengo algo para decirte. Si por alguna razón tu orgullo es tan grande que te hace creer que no necesitas de Jesús, no tengo mucho para decir. Porque para que Jesús entre en tu vida, necesitas reconocerte, ¿sabes qué cosa? Insuficiente. Necesitas reconocer que solo no podés, que sola no podés, que tu matrimonio no va a cambiar con terapia, que tu culpa no va a salir con medicación, que tus hijos no se van a enderezar porque vos con buena voluntad te querés poner las pilas. No, querido, no. La cosa va a empezar a cambiar cuando entiendas lo que entendió Nabucodonosor, que el cielo gobernaba, que había un Dios de toda gloria, de toda autoridad. ¿Y sabes qué? Manda que todos los hombres se arrepientan. Qué bueno serías que en esta noche te reconozcas pecador, te reconozcas pecadora y que tengas un encuentro con Jesús. Él te quiere perdonar, Él te quiere restaurar y Él tiene poder para hacer todas las cosas nuevas. Amados hermanos, gracias por la invitación. No sé si me excedí el horario, les pido perdón, pero que el Señor los bendiga. Deseo que este haya sido un tiempo en el cual hayan podido disfrutar de la palabra de Dios, del Espíritu, obrando en nuestros corazones. Y como dijo Pedro y Juan, no nos miren a nosotros como si por nuestra fuerza nosotros hubiésemos hecho algo. En Hechos capítulo 3, ¿te acordás? Sanaron a un paralítico y la gente se quedó ahí atónita. ¡Bravo, che, qué fenómeno! No nos miren a nosotros como si por nuestra fuerza hubiésemos hecho algo. Es el poder de Dios. Que obra en mi vida, que obra en la vida de muchos de las que están acá y quiere relacionarse con vos. No te pierdas esta oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por esta noche, gracias por esta amada iglesia. Señor, reflexionábamos y meditábamos recién. No se trata de nosotros. Se trata de ti, Señor. Te pido, Señor, para que en el nombre de Jesús, si hay aquí alguna persona, Dios, que no te conoce, que en esta hora se pueda acercar a ti, que pueda reconocerse pecador, pecadora y que tenga un encuentro contigo. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu poder. Bendice, Señor, a esta iglesia, los hermanos, Señor, las hermanas, y que podamos seguir disfrutando, Dios, de tu presencia en toda esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.